mañana nos damos cita para un estudio más de la Santísima Palabra de Dios. Hermanos, abran sus Biblias a Lucas capítulo 13 y vamos a buscar el versículo 3. Esta mañana vamos a iniciar con un estudio doctrinal y vamos a estudiar acerca de la doctrina del arrepentimiento. ¿Por qué estudiamos mucho la doctrina? ¿Por qué tanta doctrina? Decía un hermano. Un hermano vino hasta mi casa y vino a ofrecerme que yo tuviera un programa de radio con él. Lo primero que me dijo, yo estaba comenzando a animarme, pero cuando él me dijo lo siguiente, me dijo, puede usted hablar de cualquier cosa, menos de doctrina. Así me dijo, bien clarito, me dijo, menos de doctrina. Y yo decía, no, pues, si no vamos a hablar de doctrina, ¿qué vamos a hacer? ¿Hablar de telenovelas? ¿De los extraterrestres? Hermanos, la Biblia entera es doctrina. Jesús, cuando inició su ministerio, él empezó hablando de doctrina. Los fariseos se admiraban de su doctrina. En cierta ocasión el Señor dijo, el que me ama sabrá si mi doctrina es mía o es de mi Padre. El Padre habla también de doctrina. Y por eso nosotros estudiamos mucho doctrina. Doctrina es enseñanza, no es otra cosa, es estudio de la palabra de Dios, aprendiendo acerca de las grandes verdades que se encierran en las Santas Escrituras. La doctrina es la base sobre la cual se basa la fe cristiana. ¿Sí? Por ejemplo, la salvación es una doctrina. La redención, la santificación, la justificación, la adopción. Y esta mañana, hermanos, entramos a la doctrina del arrepentimiento. Hermanos, la doctrina del arrepentimiento es fundamental para la salvación. Esta mañana en nuestro próximo estudio vamos a estar viendo qué es el arrepentimiento, en qué consiste el arrepentimiento, qué significa el arrepentimiento y qué importancia tiene el arrepentimiento en la vida cristiana. Y lo primero que vamos a ver, mis estimados hermanos, de acuerdo a Lucas capítulo 13, el versículo 13, es algo importante que dijo el Señor ahí, hablando a sus discípulos. Lucas, el capítulo 13, el versículo 3, rápidamente buscamos en la palabra de Dios, y dice la bendita palabra en el capítulo 13, versículo 3. Quiero leer desde el versículo 1 para tener una idea de lo que está hablando el Señor. Y dice, en este mismo tiempo estaban ahí algunos de los que contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Está hablando de judíos que fueron capaces de morir. Y aquel hombre sanguinario llamado Pilato, pues, los ejecutó. Y como burla, mezcló la sangre de ellos con los sacrificios que hacían los romanos. Hermanos, y muchos pensaban, no, esos hombres deben haber sido santísimos, porque fueron capaces de entregar su vida. Pilato los degolló y hizo una cosa horrible con ellos. Ellos deben haber sido salvos, ellos deben haber sido al cielo sin escalas. Y es lo que pensaban los discípulos. Y en nuestra actualidad hay muchos que piensan igual.
que debido a lo que hacen, a sus logros, su sufrimiento, ya alcanzaron vida eterna. Pero vea lo que dice el Señor en el versículo 2. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? ¿Pensáis ustedes? Otros pensaban que pues habían muerto porque eran muy pecadores. Y aquí está lo que vemos a continuación, lo que dice la palabra. Versículo 3 es el versículo que nos interesa. Os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Ni por su sacrificio hicieron posible ser salvos, ni por su sacrificio fueron más o menos pecadores. Lo que el Señor pide para salvar a una persona se llama arrepentimiento. Y vamos a descubrir qué significa el arrepentimiento. Vamos a aprender, hermanos, que muchos confunden arrepentimiento con renovación. Voy a renovar mi vida. A partir de hoy ya no fumo, ya no tomo, ya no maldigo y me voy a dedicar al templo. Eso es renovación. Otros confunden el arrepentimiento con mejorarse. Voy a tratar de ser mejor de aquí en adelante. ¿Y por qué los vemos que siempre caen? Porque simplemente trataron de renovarse, reformarse. Hay cristianos renovados. Hay cristianos deformados. Y hay cristianos arrepentidos. Y dice el Señor: os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Versículo 4. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Y vuelve a decir el Señor: no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Esta mañana comenzamos con la primera parte del estudio, el arrepentimiento. Vamos a orar. Padre eterno, gracias por tu palabra esta mañana. Ayúdanos a entenderla y enséñanos a través de ella las grandes verdades que se esconden en tu precioso libro. Ayúdanos a comprenderla y sobre todo danos hambre y sed de ella. Limpia una vez más nuestras vidas y purifica nuestros corazones y santifícanos en tu preciosa palabra. Te damos gracias y bendecimos tu nombre en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Con respecto a la doctrina del arrepentimiento, hermanos, lo primero que descubrimos es que la doctrina del arrepentimiento es esencial, es fundamental, hermanos, para la salvación. Nadie se salva de otra manera. Para creer en Jesucristo y para que su sangre venga a limpiar mi vida, necesitamos arrepentimiento. Cuando el hijo pródigo se fue de su casa y malgastó todo lo que Dios le dio en una vida de pecado, Dios nunca fue a buscarlo al chiquero. Eso debemos entender. Tuvo que haber un arrepentimiento de parte de él. Un arrepentimiento que lo hizo sentirse solo, abandonado y con hambre.
Un arrepentimiento que lo movió a levantarse y decir, me levantaré. Un arrepentimiento que lo hizo reaccionar en su mente. Él dijo, y volviendo en sí, como que despertó. Es un arrepentimiento que despierta la conciencia. Yo tengo mis serias dudas con respecto a personas que andan en el pecado, en el pecado, en el pecado, en el pecado y no reaccionan. Cuando uno les pregunta cómo se siente viviendo en esa vida de maldad, muchas veces dicen, yo no siento nada. Yo siento que estoy bien. Hermanos, cuando esto ocurre en una vida, lo más probable es que no haya arrepentimiento. Porque el arrepentimiento va a mover las emociones, va a mover nuestra actitud, va a transformar nuestro deseo de ya no estar en el chiquero de los marranos. Como dijo aquel joven, me levantaré. Pero también va a provocar un deseo de acudir para recibir el regalo de la vida eterna. Este joven dijo, iré a mi Padre. Pero también el arrepentimiento va a producir deseo de confesar nuestro pecado. No un hombre, porque los hombres todos son pecadores, sino a Dios, que es el santo entre los santos, el que sí tiene facultades para perdonar y limpiar de toda maldad el pecado. ¿Cuántas personas en este momento en las iglesias del mundo se están arrepintiendo? Pero un arrepentimiento donde ellos dicen, me voy a renovar. Y nadie se puede renovar a sí mismo. Primero porque están confesando sus pecados a alguien que tal vez es mucho más pecador que ellos. Y luego porque están echando tras sus espaldas, están dando su espalda a aquel que sí puede perdonar. Porque Él es el santo y tiene con qué perdonar. Entonces descubrimos, mis estimados hermanos, que la doctrina del arrepentimiento es fundamental para la salvación. Sin arrepentimiento, hermanos, no es posible que alguien pueda ser salvo. Lucas capítulo 13, versículo 3. Vean lo que dijo el Señor claramente ahí. Dice el Señor en su preciosa palabra, una vez más leemos este versículo fundamental, y dice, os digo no. Si no hay arrepentimiento, hermanos, dice el Señor, no es posible. Señor, sálvame. Pero yo quiero seguir viviendo mi vida como siempre la he vivido. Y dice el Señor, no es posible. Es que así soy, Señor, son mis debilidades. Y el Señor dice, no. Antes, si no os arrepentís, si no vuelve en sí respecto al pecado, si no se levanta de su situación perdida y busca el perdón, dice el Señor, van a perecer igual que todos los demás pecadores. Hermanos, el arrepentimiento es fundamental para la salvación de un pecador. Mientras no haya arrepentimiento, no hay salvación. Nadie puede decir yo soy salvo y continuar en su misma vida de pecado que vivía anteriormente. Pero pastor, es que Dios es amor. Dios perdonó a Salomón, a David, a Pedro, a Juan, a Santiago. Hermano, dice el apóstol Pablo, perseveraremos en el pecado porque hay perdón abundante. De ninguna manera. Porque cada cristiano que se ha arrepentido verdaderamente, ha venido al Señor, ha muerto al pecado. Y cuando alguien dice, es que soy débil, hermanos, lo más seguro es que no es salvo y que no ha muerto al pecado, sino que se está pasando de vivo. Os digo no.
Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Se necesita arrepentimiento. Y el arrepentimiento lleva consigo un cambio radical en las vidas. El joven arrepentido, después de estar en el chiquero, ya nunca volvió al chiquero. Ya nunca abandonó a su familia, que es la familia de Dios. Tengo muy serias dudas con alguien que abandona la familia, que es la iglesia. Hermanos, ahora vamos a ver un peligro respecto al arrepentimiento. ¿Cómo es posible? ¿Puede haber un peligro respecto al arrepentimiento? El peligro, hermanos. ¿Cuál es ese peligro? Quiero que pongamos mucha atención. Existen, mis estimados hermanos, dos tipos de arrepentimiento. ¿Sí? Existen dos tipos de arrepentimiento. Pastor, ¿pero cuáles son esos dos tipos de arrepentimiento? Yo pensé que solamente había una clase de arrepentimiento. No. Hay dos tipos de arrepentimiento. Y esta mañana vamos a aprender acerca de estos dos tipos de arrepentimiento. Un arrepentimiento es el arrepentimiento falso. El arrepentimiento falso, que solo se utiliza cuando alguien viene y dice: me arrepiento, quiero perdón de Dios, y oramos, y Señor, ya perdonaste a tu siervo. Y aquel hombre sale y dice: ya, estoy perdonado, estoy listo para la próxima. Y vuelve al pecado. Y luego viene otra vez: pastor, otra vez caí, me arrepiento, ore por mí. Y volvemos a orar. Ya siento que Dios me perdonó, estoy listo para la otra. Hermanos, ese es un arrepentimiento falso. Es jugar con la misericordia de Dios. Decía el apóstol Pablo: ese es pisotear la sangre de Cristo, es burlarse de la sangre de Cristo. Ese es un arrepentimiento falso. Pero también existe el arrepentimiento verdadero. El arrepentimiento verdadero, ese es muy conocido. Alguien viene y dice: pastor, o va al Señor, no sabe, usted tiene que venir conmigo. Ahí está el Señor. Dios, te pido perdón. Lo vemos en David. Muchos toman de ejemplo a David para cometer cuanto pecado quieren. Pero David se arrepintió. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus rebeliones, borra mis pecados. Él dijo: pon en mí un corazón recto. Pidió cambio de corazón. Crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo, dijo él. Y renueva un espíritu, renueva mi ser. Volvió a la vida a cometer ese tipo de pecado. Por supuesto que hubo consecuencias. Sin embargo, David fue perdonado, Dios lo perdonó. Prueba de ello es que tenemos todo el libro de Salmos. Hermanos, ese es el arrepentimiento verdadero. Cuando alguien se arrepiente y jamás vuelve a cometer el mismo pecado. Lo vemos con David, lo vemos con el hijo pródigo. Ya jamás vuelve al chiquero de marrano de donde salió. Ahora se queda en casa del Padre. Arrepentimiento falso, arrepentimiento verdadero. ¿Cuál ha sido nuestro arrepentimiento? Yo espero que todos hayamos tenido arrepentimiento verdadero, ¿verdad? Y que a partir de ese arrepentimiento verdadero aborrezcamos el pecado. Le demos la espalda al pecado, que ya no disfrutemos del pecado.
Porque nosotros hemos muerto al pecado. Somos cadáveres frente al pecado, hermanos. Yo quiero que noten eso. Un cadáver le pueden presentar una botella de vino, ¿la va a tomar? No pueden pasar por enfrente de una cantina. Se va a bajar del cajón para meterse a la cantina. Un cadáver le pueden pasar todas las mujeres más hermosas. Se va a levantar y dice: yo quiero cometer pecado. Así debe ser el cristiano. El cristiano ha muerto para el pecado, pero ahora está vivo para Dios. Todo lo que sea de Dios, ahí sí estoy vivo. Sí estoy vivo. Pero para el pecado es muy importante distinguir el arrepentimiento falso y el arrepentimiento verdadero. El arrepentimiento verdadero nos va a hacer sentirnos muertos al pecado. Yo ya no vivo, decía el apóstol Pablo, Cristo vive en mí. Entonces hemos visto que el arrepentimiento es fundamental para la salvación. Pero hay dos tipos de arrepentimiento. El arrepentimiento falso, que solamente se usa como un pretexto para continuar pecando. Y el arrepentimiento verdadero, que ese sí produce frutos de santidad en la vida del cristiano. Jamás vuelve a cometer el pecado. Puede volver a caer, pero 7 veces cae el justo y se levanta. Pero ya no con lo mismo. De la misma forma. Hermanos, el arrepentimiento falso. Vamos a ver algo más respecto al arrepentimiento falso. El arrepentimiento falso solamente produce remordimiento. Muchos confunden el arrepentimiento con remordimiento. ¿Qué hice eso? Todo iba bien. Y empieza a sentir un remordimiento. ¿Por qué? ¿Por qué lo hice? ¿Por qué lo hice? Pero nunca dice: me arrepiento de haberlo hecho. Ya no vuelve a pasar. Les decía hace un momento, hay muchos que utilizan el arrepentimiento para volver a hacer otra vez lo que su malvado corazón le dicta en cuanto al pecado. El arrepentimiento falso solo produce remordimiento, y muchas veces el remordimiento los lleva a hacer lo que hacen en el mundo: penitencia. Por mi culpa. ¿Sí han escuchado eso? Por mi culpa. ¿Qué significa eso? Remordimiento. Si cambiaran esa frase por me arrepiento, abandono mi vida de pecado y voy a la cruz de Cristo. Pero no, por mi culpa. Y al líder religioso le dice: hijo, estás ausente. Qué bueno. Saliendo de su religión, porque eso es religión, hacer lo mismo, a seguir en sus adulterios, borracheras, fornicaciones, hurtos, porque se le acabó el remordimiento, porque alguien le dijo: está bien, ya. Hermanos, el arrepentimiento falso solo produce remordimiento. Vamos a ver un ejemplo. El caso de Judas. Judas traicionó al Señor. Lo vendió por 30 piezas de plata. En cuanto vende al Señor y en cuanto se da cuenta que el Señor está siendo juzgado, está siendo golpeado, está siendo azotado y que pronto van a dictar sentencia de muerte contra el Señor, Judas comenzó a sentir un remordimiento comenzó a sentir en su corazón, y le quemaba ese dinero en sus manos, pero no había arrepentimiento. Le remordía porque sus planes no habían salido como él lo había planeado, porque algo había fallado en sus planes. Judas tenía planes muy perversos. Hermanos, ¿y qué pasó con ese remordimiento? ¿Hacia dónde llevó?
lo llevó a quitarse la vida. Hermanos, cuando no hay arrepentimiento verdadero, incluso quitarse la vida es inútil. Judas salió de, como dice el dicho mexicano, salió de Guatemala para entrar a Gualtepeor. Salió de un sufrimiento de remordimiento que le estaba carcomiendo la vida para entrar en el remordimiento en el infierno ardiente. Y hasta este momento en que yo les hablo, hermanos, un remordimiento no ha finalizado en su corazón y así continuará para toda la eternidad. Muchos pensarían que Judas se arrepintió. No. Porque el arrepentimiento nos lleva a levantarnos y acudir al Padre. Sí, ¿verdad? Eso es lo que pasó con el hijo pródigo. Él no dijo, me levantaré y me voy a ir más lejos porque ya no aguanto más con esta tortura de remordimiento de haber dejado a mi padre. No. Él dijo, me arrepiento. Volvió en sí. Y dijo, ¿cuántos están gozando allá? Y yo aquí, con este sufrimiento, me voy a levantar, voy a ir a mi padre y voy a decir, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Eso es arrepentimiento. Cuando acudimos con aquel a quien hemos ofendido, porque todo pecado es contra Dios. Hay muchos que piensan y dicen, no, yo pequé contra el hermano, ofendí al hermano. No, la ofensa fue contra Dios. El pecado fue contra Dios. El caso de Judas, Mateo 27:3. Vean cómo lo que declara la palabra de Dios respecto a Judas. Dice la bendita palabra en Mateo 27:3. Entonces Judas, el que le había entregado, vean esto, hasta que vio que Jesús iba a ser condenado a muerte. ¿Qué pasó anteriormente? Judas no sentía ningún arrepentimiento ni remordimiento. Él estaba haciendo planes de gastar ese dinero. Yo pienso que él decía, con este dinero tengo para hacer una casa nueva, un carro nuevo. Viviera en nuestro tiempo, un carro nuevo, una televisión nueva, no sé. Pero cuando vio que sus planes no resultaron como él quería, no sintió arrepentimiento, sintió remordimiento. Y él quiso remediar ese remordimiento con sus propias acciones. Es lo que pasa con muchas personas, ¿verdad? ¿Qué hizo primero? Agarró aquel dinero y dijo, lo voy a ir a entregar. Era una buena obra. Era muy buena obra entregar aquel dinero. Era un dinero de sangre y no cualquier sangre, la sangre del Hijo de Dios. Pero hermanos, nadie se salva por hacer buenas obras. Hay muchos que piensan que se salvan por dar buenas ofrendas. Así puede dar todo el dinero del mundo. No se salva si no hay arrepentimiento verdadero. Judas entregó todo el dinero. Y como aquellos hombres no se lo querían recibir, Judas se los aventó. Es más, confesó su pecado. Sí, dijo, he pecado. Él sabía muy bien que era pecado. Lo malo es que lo confesó ante hombres más pecadores que él. Es el error de mucha gente hoy. Van y confiesan su pecado ante hombres que a lo mejor son más pecadores que el pobrecito hombre que está confesando un robo. Hermanos, este hombre dice, viendo que era condenado, devolvió a arrepentir los 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Dice, ¿a quiénes les fue? Y les digo, he pecado. Si eso se lo hubiera dicho al Señor Jesús en ese momento en la cruz, Él sí tenía el poder para perdonar. Aquellos sacerdotes, y vaya qué coincidencia, sacerdotes, que se consideraban como los únicos que podían absolver a alguien de alguna falta por medio de un sacrificio. Judas fue con ellos. Pero aquí nos damos
damos cuenta de lo que ofrece la religión a alguien que es pecador. ¿Saben qué dijeron aquellos sacerdotes y fariseos cuando Judas le dijo: he pecado entregando sangre inocente? ¿Saben qué dijeron? ¿Qué nos importa a nosotros? Tú vete al infierno. Allá tú, o sea, vete a disfrutar. En el mundo, la religión no tiene compasión. Por eso es mejor venir a Jesucristo. Él sí tiene compasión. Y Él sí tiene con qué pagar nuestros pecados y darnos el perdón. Judas, hermanos, no sintió arrepentimiento. Judas sintió remordimiento. Y esto lo llevó, hermanos, a pensar que devolviendo el dinero, confesando sus pecados ante hombres, iba a poder alcanzar perdón o salvación. Y dio la espalda al Señor Jesucristo. ¿Cuántos están haciendo lo mismo hoy en día? Confían en una religión que no tiene ningún poder para salvar a nadie, ni perdonar un solo pecado, y echan hasta sus espaldas al Señor Jesús, quien los espera con los brazos abiertos para darle perdón. Judas estaba profundamente remordido por su hecho pecaminoso, pero este arrepentimiento no era verdadero. Si hubiera sido verdadero, él hubiera ido al Señor Jesús. Pero lo triste de él es que nunca se volvió al Señor en arrepentimiento. Quiso hacer buenas obras, como devolver el dinero o confesar su pecado ante hombres que eran más pecadores que él. Y lo vemos en su final triste. Se ahorcó y se fue al infierno por toda la eternidad, por siempre y para siempre. Ese es el arrepentimiento falso. ¿Sí ya me están entendiendo? Que hay dos tipos de arrepentimiento. El arrepentimiento falso lo hace todo el mundo, los líderes religiosos. El arrepentimiento falso solamente produce un deseo de mejorar o ser mejor. Se arrepiente alguien y dice: a partir de hoy voy a cambiar. Pastor, volvió a lo mismo. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento falso solo produce un deseo de yo mejorar. Antes yo caminaba así, voy a caminar así. Para yo me he dicho, voy a parar derecho. Fumaba, voy a dejar de fumar. Tomaba, voy a dejar de tomar. Hermanos, el arrepentimiento falso siempre nos va a hacer mirar y medirnos con alguien más. Es que aquel hombre, él sí es más peor que yo. Veanlo. No yo. Y nos medimos con alguien más que consideramos que es más pecador que nosotros. Y resulta que ante la vista de Dios, todos los hombres son pecadores. Ni con quién compararse. El arrepentimiento falso solo produce un deseo de mejorarse, ser mejor, y muchas veces nos lleva a compararnos con las demás personas que consideramos que son más pecadores que nosotros. Lucas 18, 11 y 12. Vea lo que dice la palabra. Vea lo que dice aquí. El fariseo. Vean ustedes el fariseo. No, hombre, si ustedes hubieran conocido a un fariseo, ustedes hubieran dicho: ¡qué cristiano! Él sí ya está en el cielo. Sus vestiduras largas. Parece que hay muchas iglesias que sí.
no tengo nada en contra de eso, pero los fariseos eran maestros de la ley y se vestían de una manera impecable. Es más, siempre se les veía con las manitas así. Y llegaban a una casa, especialmente de las viudas. Que estos hombres eran expertos para embaucar a las viudas. Eran pecadores, de hermano. Y entraban con el pretexto de hacer oración. Pero atrás de ese pretexto de oración había pensamientos perversos. Y vean, eran buenos para ir al culto, no se perdía ningún culto. Espero que nosotros vengamos al culto porque hay arrepentimiento verdadero y no porque seamos esa clase de personas. Hermanos, el fariseo puesto en pie, vean, eran personas de oración. Dice la palabra de Dios que oraban en cada casa de las mujeres viudas, en las esquinas de las calles y en las plazas. Hasta se subían en un lugar alto y decían, Señor, y empezaban su oración. Dice, puesto en pie, oraba. Pero cuando no hay arrepentimiento verdadero, hermano, la oración no sube ni siquiera al techo. ¿Sabe por qué? ¿Con quién oraba el fariseo? A ver. Oraba con Dios. Estaba orando consigo. Se estaba hablando a sí mismo, hermanos. A sí mismo. Cuando no hay arrepentimiento verdadero, la oración no llega al techo. Se está hablando a sí mismo. Está hablando solito, pobrecito. Y vean ustedes qué tipo de oración usaba este fariseo. Por cierto, el Señor le llama hipócrita porque hacían, dice en cierto pasaje de la palabra de Dios, dice que colaban el comino, pero se comían el camello. O sea, eran muy escrupulosos. No vas a hacer esto, no vas a hacer esto. Ah, pero ellos sí cometían los pecados más grandes, sabidos y por haber. Ponían carga sobre la congregación, pero ellos cometían los pecados más grandes que alguien pueda imaginar. Eran expertos para mirar la paja en el ojo ajeno y no se daban cuenta que en su propio ojo estaba una bigota de esas que llaman 4x4 atravesada y de 2 metros. Vean cuál es la oración de este fariseo. El fariseo puesto en pie, vean con su manita así, oraba consigo de esta manera: Dios, te doy gracias. Oh, qué acción de gracias, porque no soy como los otros hombres. Mira nada más, todos los demás. No, yo soy purísimo. Mira los demás, ladrones, injustos, adúlteros. Y yo dije, para completar el cuadro, cuando está orando este fariseo, se da cuenta que ahí por un ladito está un chaparrito. Yo me imagino que a lo mejor era hasta este chaparrito llamado Saqueo, que nunca se bajó del árbol. Estaba chaparrito y el fariseo lo ve para abajo y le dice: te doy gracias porque no soy como este pobre humilde, este pobre pecador que está aquí. Y luego comienza a enumerar sus buenas obras. ¿Cuántas personas piensan que por sus buenas obras se van a salvar? Vean lo que hacía este hombre. Vaya que era todo un religioso. Ayuno 2 veces a la semana. ¡Wow! 2 veces a la semana se iba al templo y se ponía a ayunar. Aguantaba el hambre. ¿Y qué más hacía? Doy diezmos
de todo lo que gano. Ay, qué personaje, ¿verdad? Cualquiera de los predicadores modernos diría, uff, ese es un fundamental. Sus vestidos largos, su vida de oración, mucha oración, acción de gracias. Y siempre está en el templo ayunando, 2 veces por semana está ayunando. Y es fiel para dar sus diezmos y sus ofrendas. ¡Wow! ¡Qué predicador! ¡Qué hombre tan santo! Diría alguien. La pregunta es, ¿había arrepentimiento? No había arrepentimiento. Si alguien hubiera ido con él, yo le he dicho, oiga, usted necesita arrepentirse. Él hubiera dicho, ¿de qué me voy a arrepentir? Acabo de decirte que no soy como todos los demás hombres pecadores. Yo soy santísimo, purísimo. Y hermanas alitas me faltan para ser angelito. Pero ¿qué es lo que dijo el Señor, hermanos? El Señor dijo, os digo que el publicano. Pero ¿cómo oraba el publicano? Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Aquí encontramos el ejemplo de un arrepentimiento verdadero. ¿Cómo oraba el publicano? Mas el publicano, dice la palabra, estando lejos, no quería ni aún alzar la vista al cielo, sino quería su pecho. No era eso que hacen ahora en el mundo, decir, por mi culpa. Era arrepentimiento verdadero. Y él decía, Dios, cuando él dice, se propicia a mi pecador, él decía, yo reconozco que soy pecador. Y reconozco que solamente tú me puedes perdonar. Por lo tanto, yo me reconozco pecador, confieso mi pecado, me arrepiento. Y quiero que tú seas mi salvación. Cuando él dice, sé propicio, él está diciendo que quiero que tú seas mi salvador. ¿Y sabe qué dijo el Señor? Os digo que el publicano descendió a su casa, ¿cómo? Justificado. ¿Saben ustedes lo que significa la palabra justificado? Declarado inocente, sin culpa y sin castigo. Y en cambio el fariseo tiene 2000 años que está en el infierno, aún diciendo que por qué fue ahí si él era diferente que todos los demás. Él daba ofrendas, daba diezmos, ayunaba. Y tal vez se pregunte por qué estoy aquí. Y Dios contesta, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. El arrepentimiento es fundamental para la salvación. No basta la religión. No basta hacer buenas obras. Es necesario el arrepentimiento, hermanos. El arrepentimiento falso solo produce un deseo de hacer buenas obras y de compararse con personas que uno cree que son más pecadores que uno, pero resulta que el arrepentimiento verdadero nos lleva a sentir culpa por nuestro pecado y confesárselo a Dios. Amén. Hermanos, la reformación es solo cambiar de forma de vivir. Si era borracho, deja de ser borracho. Si era maldiciente, deja de ser maldiciente.
Los fariseos eran personas reformadas, pero no arrepentidos. Se veían muy bonitos. Eso sí. Tan bonitos que el Señor los llegó a comparar con sepulcros blanqueados. Mateo 23:37, vea lo que dice la palabra. Muy bonitos de fuera, pero el Señor, como ve el interior, hermanos, Él veía el corazón de ellos. Y dice este pasaje de la palabra de Dios, en Mateo 23:27, la siguiente manera: ay de vosotros, escribas y fariseos, ¿cómo? Hipócritas, porque llevaban doble vida. En el templo se veían hermosísimos. La gente hasta les rendía pleitesía. Ahí va el reverendo. Pero ¿qué tal en su vida privada? Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros bien bonitos, bien blanquitos, pero escárbenle tantito. Están llenos de huesos de muerto y de toda inmundicia. Así es el arrepentimiento falso, hermanos. Solo cambia lo de afuera, pero lo de adentro queda igual. De ahí que no se espante, hermanos, por si alguna vez hay sorpresas. Y uno dice, oye, pero si era cristiano. Hermanos, tristemente, la conclusión a la cual nos lleva el Señor es que vean como ese tipo de fariseos, muy bonitos por fuera, pero por dentro había toda clase de huesos de muertos, calaveras, costillas y una podredumbre que usted no tiene idea. Estaban llenos de huesos de muerto y de toda inmundicia. Sigamos viendo más. Estamos aprendiendo. Amén. Gloria a Dios. Eso me gusta. Sigamos viendo acerca del arrepentimiento esta mañana. Este es nuestro tema doctrinal. El arrepentimiento. El arrepentimiento falso solo produce sentir pena. Pero pena siempre en el mundo. ¿Sí le ha tocado ver a alguien que le ha ofendido y que en lugar de venir con usted a decir me arrepiento, estoy profundamente arrepentido por la ofensa que le hice, en lugar de decir eso, ¿saben qué hacen? No viene por este lado. Y alguien le pregunta ¿por qué hace eso? Porque tengo pena. ¿Será eso arrepentimiento? No, hermanos. El arrepentimiento falso solo produce sentimiento de pena. Pero así como es el mundo, vamos a ver qué dice la palabra del Señor al respecto. 2 Corintios 7:10. Vean lo que dice el apóstol Pablo, hablando precisamente de alguien que había cometido una falta muy grande en la iglesia de Corintio, pero que se había arrepentido y había sido un arrepentimiento verdadero. Vean lo que expresa el apóstol San Pablo en 2 Corintios capítulo 7, el versículo 10. Porque la tristeza o pena, que es según Dios, produce arrepentimiento. Hay dos tipos de tristeza o pena. Una que nos lleva al arrepentimiento verdadero
y otra pena que nos hace escondernos de Dios. ¿Sí estamos entendiendo? Una pena, una tristeza me va a hacer que yo busque a Dios en arrepentimiento y con lágrimas, si es preciso. Y otro arrepentimiento que me va a hacer que yo me esconda de Dios. Dice el apóstol Pablo, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Ahí está, claramente. Es preciso el arrepentimiento verdadero para alcanzar salvación. Pero ahora el apóstol va a mencionar el arrepentimiento que es del mundo. Pero la tristeza o pena del mundo produce muerte. Un caso y un ejemplo muy palpable lo vemos cuando Adán y Eva cometieron o desobedecieron a Dios. Ellos estaban muy apenados. No tenían ningún deseo de arrepentirse, porque el arrepentimiento nos lleva a Dios. Ellos, por más que Dios les hablaba, ellos se escondían. Muy natural, ¿verdad? De alguien que ha ofendido a alguien, y en lugar de encarar con ese alguien y decir, perdóname, lo siento mucho, ya no vuelva a pasar. No, se esconde. Y Dios está hablando diciendo, Adán, Adán, ¿dónde estás, Adán? Y como sabemos que ante Dios nadie se esconde, Dios los encontró, pero Adán y Eva no tenían ningún sentimiento de pedir perdón a Dios. De hecho, no le piden perdón. Si usted lee la historia, usted se va a dar cuenta que cuando se encara con Adán, cuando Dios se encara con Adán y le dice, ¿por qué comiste? ¿Por qué ofendiste? ¿Por qué cometiste ese pecado? Él dice, ¿sabes qué? Si tú no me hubieras dado esa esposa que me diste, yo sería santísimo y purísimo todavía. Sí, así dice la mujer que me diste decía, ni modo, me engañó. ¿Cómo le iba a engañar si ya había recibido la orden de parte de Dios? ¿Se arrepintió? No. Eva. ¿Se arrepentiría tal vez Eva? No, hermanos. Cuando vio que Adán le estaba echando toda la culpa, Eva salió de su escondite. Se habían hecho unas túnicas de hoja de higuera, bien rasposas. Deben haber estado ya muy escaldados. Porque así es el mundo, ¿verdad? Ofrece el pecado, pero también ofrece dolor, tristeza y lágrimas. Salió Eva y dice, ¿cómo que me eches a mí la culpa, Adán? Fue la serpiente. ¿Para qué hace serpiente, Dios? Y Adán acaba de decir, ¿para qué me diste esa esposa? Y Adán dice, ¿para qué hace serpientes? La serpiente, claro, era el mismo Satanás. Tuvieron que afrontar el castigo. Por la desobediencia de un hombre vino la muerte. Todos pecaron. Gracias a Adán y Eva hoy tenemos que morir este cuerpo. Gracias que Dios nos ha provisto vida eterna a todos aquellos que hemos venido con arrepentimiento verdadero a los pies de Cristo. Hermanos, ese es otro tipo de arrepentimiento falso, de tristeza falsa. Es necesario tener arrepentimiento, pero acudir con Dios. Dice el apóstol Pablo, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Pero la tristeza que es según el mundo va a conducir a muerte. ¿Qué pasó con Adán y Eva? Tuvieron que morir. Por supuesto que Dios prometió un Salvador, pero el Salvador vendría miles de años después. Y vamos finalizando ya con esto. La pena por el pecado es un aspecto normal cuando se ha ofendido a alguien.
Sin embargo, no es el arrepentimiento, sino es con Dios a quien vamos y le pedimos perdón. El arrepentimiento falso solo produce intentar pagar por el pecado. Con esto finalizamos. Allá afuera va alguien que ha cometido pecados, confiesa ante un hombre y aquel líder religioso le impone una pena, ¿ya? Reza tantos Aves Marías, bueno, según sea la ofensa, ¿verdad? Hermano, si el hombre siempre ha sido así, intentar pagar por su pecado, ¿cómo le puedo hacer para ya saldar ese pecado? Pero resulta que el pecado solo se paga con muerte. La paga del pecado es muerte. Si alguien quiere pagar por el pecado, hermanos, ahí está el precio: muerte. Una vez alguien me decía, yo pienso que se puede pagar el pecado, algo malo haciendo algo bueno. No, hermanos, el pecado solamente se paga con muerte, porque la paga del pecado es muerte. Y con esto finalizamos. Mateo 19:16. Vamos a ver a un joven que se acerca con el Señor Jesucristo. Él quiere salvación. Dice Mateo 19:16 y 20. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré? Vean, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Dime algo bueno que yo pueda hacer para tener vida eterna. ¿Estaba arrepentido? No. Él sabía que no era merecedor del cielo, pero él decía: yo soy bueno y yo puedo con mis buenas obras ganarme el cielo. ¿Qué le contesta el Señor en el versículo 20? El Señor le dice, bueno, primeramente, ya para no ser largo el texto, usted lo puede leer en su casa. El Señor le dice: ¿sabes los 10 mandamientos? Y el joven dice: sí, todo lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Vean, ¿qué otra cosa más buena puedo hacer? Mucha gente piensa que haciendo buenas obras, sufriendo mucho, haciendo caridades a diestra y siniestra, dando de comer al hambriento, dando de beber al sediento, calzando al descalzo, dándole ropa al desnudo, no robando, no tomando, no fumando, no maldiciendo, estando siempre en el culto, estando siempre como el fariseo, cumpliendo según él. El joven le dice: Señor, todo eso yo he hecho, todo lo que está en la ley yo lo he hecho. ¿Qué más puedo hacer? Porque yo siento que no estoy seguro. ¿Saben qué? Ni cumpliendo toda la ley alguien puede salvarse, se necesita algo más. Y aquí es donde el Señor le dice: ¿sabes qué? Tienes que hacer una entrega total de tu persona a Jesucristo, y luego debes venir y seguir. Es lo que le quiso decir el Señor cuando dice: ve y vende todo lo que tienes, dalo a los pobres, y luego ven, sígueme. No se trataba de interpretarlo literalmente, aunque el Señor le puso esa prueba a este joven, pero el significado es: tienes que hacer una entrega total, absoluta y completa de tu persona a Jesucristo. Ya no te deben interesar tus riquezas, tu casa, tu familia. Primero va a estar el Señor y finalmente el Señor. Y por supuesto que el joven era muy rico. En nuestro tiempo hubiera tenido los mejores automóviles, la mejor casa, el mejor. Yo pienso que debió haber sido un hombre riquísimo, un empresario, tener las más grandes empresas terratenientes. Y cuando escucha que el Señor le dice: quiero que hagas una entrega total, porque así dice Romanos 8:1, me parece: os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestro cuerpo sacrificio vivo.
Hermanos, cuando él escuchó eso, ¿saben qué hizo? Hizo esto. Miró al Señor Jesús y se fue. Rechazó arrepentirse verdaderamente. Hermanos, esta mañana hemos aprendido acerca de los dos tipos de arrepentimiento: arrepentimiento falso, arrepentimiento verdadero. Dios nos invita, dice en Hechos, que Dios, habiendo pasado por alto todos los pecados pasados, hoy en día nos invita a todo hombre y en todo lugar a que nos arrepentamos, porque ha establecido un día de juicio en el cual Él juzgará a todos los hombres por su pecado. Y volviendo a Lucas 13:3, os digo que si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Si alguien aún no ha experimentado ese arrepentimiento, yo le invito por lo que más quiera, venga al Señor arrepentido, que Él tiene misericordia y Él sí tiene el poder para perdonar hasta el último de nuestros pecados. Que Dios me los bendiga, estimados hermanos. Vamos a orar. Querido Señor, gracias por tu palabra esta mañana. Padre eterno, qué bueno que a nosotros nos concediste poder experimentar el arrepentimiento verdadero. De lo contrario, estaríamos en ese mundo de maldad y de pecado. Gracias por tu sangre bendita que vino a limpiar todos nuestros pecados. Y gracias por haber abierto nuestros ojos y haber contemplado la cruz de Cristo. Señor, en este momento pedimos por nuestros seres queridos que no han experimentado este arrepentimiento verdadero en sus vidas. Tal vez personas que nos miran no han experimentado este arrepentimiento verdadero. En este momento yo quiero invitar, si alguien no ha experimentado este arrepentimiento en su vida, en su corazón, ponga su mano en su corazón y diga la siguiente oración: Señor Jesús, esta mañana yo me arrepiento de todo mi corazón y voy a tus pies, querido Dios, a confesar delante de ti mi pecado y a pedirte que transformes mi corazón. Estoy arrepentido y vengo a pedir tu salvación. Entra a mi corazón y ven a mi vida. Y gracias por haberme salvado. Querido Padre, ahora nos ponemos a tus pies y humildemente te pedimos nos des tu bendición. Y gracias una vez más por tu preciosa palabra. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios y Dios bendiga. Pueden sentarse, hermano.